El régimen franquista y la Iglesia Católica compartieron una relación simbiótica que transformó España durante más de 40 años. Un pacto de poder en apariencia inquebrantable que marcó la política, la cultura, la educación y la moral del país. Pero, ¿cómo comenzó este pacto? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Y realmente todo fue armonioso entre ambos? Hoy exploraremos cómo Franco y la Iglesia se convirtieron en socios, pero también cómo esta relación estuvo llena de tensiones, luchas internas y, por supuesto, pactos complicados. La relación entre el franquismo y la Iglesia Católica tiene sus raíces en los primeros días de la Guerra Civil Española. La Iglesia, que en ese entonces ya gozaba de una gran influencia en la sociedad española, vio en Francisco Franco un líder que prometía restaurar el orden conservador y religioso que la República había amenazado. Franco, por su parte, sabía que el apoyo de la Iglesia le otorgaría no solo legitimidad, sino un control total sobre la sociedad. Cuando Franco se alzó contra la República en 1936, la Iglesia lo hizo suyo. La aprobación papal vino casi de inmediato, con el Vaticano bendiciendo el alzamiento como una cruzada contra el comunismo y el ateísmo, valores que se percibían como enemigos de la fe católica, así lo afirma el historiador Paul Preston. Uno de los sectores más afectados por este pacto fue la educación. Durante el franquismo, la Iglesia Católica jugó un papel central en la formación de la juventud española. La religión pasó a ser la columna vertebral del sistema educativo. Las escuelas y universidades fueron en gran parte controladas por órdenes religiosas, mientras que el currículum escolar estaba marcado por una moral profundamente conservadora. Los jóvenes no solo aprendían matemáticas o historia, sino que la moral católica y la obediencia al régimen franquista se imponían como principios fundamentales. El concepto de educación para la patria y educación para Dios se entrelazaban de tal forma que la separación entre política y religión se hacían prácticamente imposible. Era una educación ideológica, dice el historiador José Álvarez Junco, donde el pensamiento crítico y las voces disidentes se veían sofocadas por la tiranía del dogma religioso y político. La moral impuesta por la Iglesia durante la dictadura franquista fue otro aspecto clave de este pacto. El régimen utilizó la moral católica para consolidar su poder. Desde la condena de los comportamientos considerados inmorales como la homosexualidad, el divorcio o el aborto, hasta la imposición de normas estrictas sobre el comportamiento sexual y familiar. La Iglesia fue un pilar fundamental para mantener la disciplina social. En el contexto de la vida cotidiana, la influencia de la Iglesia reflejaba en todas partes las procesiones, las festividades religiosas, el papel de las mujeres en la sociedad y, por supuesto, la censura en la cultura popular. Todo debía estar alineado con los principios de la moral cristiana, que bajo el régimen se confundía con la política del Estado. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Aunque Franco siempre tuvo el respaldo del Vaticano, la relación no estuvo exenta de tensiones. A lo largo de los años, la Iglesia Católica en España comenzó a expresar ciertas críticas sobre el autoritarismo del régimen. En particular, las reformas sociales que Franco implementó a finales de los años 50, como el desarrollo económico, chocaban con la visión tradicionalista de la Iglesia. Fue un pacto pragmático, pero no siempre armonioso. Dice el historiador Julio Aróstegui, la Iglesia no siempre estuvo feliz con el autoritarismo franquista, pero sus líderes sabían que sin él perderían todo el poder en España. El pacto entre Franco y la Iglesia Católica fue uno de los pilares más sólidos de su régimen. A través de este acuerdo, Franco logró consolidar su poder y la Iglesia reafirmó su influencia sobre la sociedad española. A lo largo de los años, las tensiones existieron, pero la relación nunca se rompió.
En muchos aspectos, este pacto dejó una huella imborrable en España, especialmente en la educación, la moral y la vida cotidiana. Los ecos de esta relación se siguen sintiendo hoy en debates sobre la separación entre la Iglesia y el Estado y en las discusiones sobre los valores que marcaron las generaciones que vivieron bajo el régimen franquista. Como dice Antonio Cazarla Sánchez, la Iglesia fue sin duda el gran instrumento de legitimización del franquismo, pero a su vez el franquismo no logró nunca ser completamente católico en su totalidad. Un pacto de poder, pero siempre con tensiones subyacentes. En resumen, el pacto de Franco con la Iglesia Católica es un tema complejo, marcado por acuerdos y desacuerdos, tensiones y alianzas. Pero más allá de las disputas internas, lo cierto es que su influencia ha marcado para siempre la historia de España. Españoles, Franco ha muerto. Apenas Franco murió, la Iglesia inició un proceso de adaptación bajo la inspiración del Concilio Vaticano II, que ya había impulsado ideas de apertura y diálogo con la sociedad moderna. Muchos obispos y sacerdotes comenzaron a distanciarse de la imagen de aliado absoluto del poder autoritario. La Iglesia empezó a enfatizar su función espiritual y pastoral y a aceptar un rol más neutral frente al Estado. La Constitución Española de 1978 marcó un antes y un después. Estableció la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado, aunque mantuvo un reconocimiento especial a la Iglesia Católica mediante acuerdos de cooperación. Por primera vez en décadas, la Iglesia ya no podía dictar la moral pública ni controlar la educación de manera absoluta. Tuvo que aprender a coexistir con otras religiones y con un poder político plural. Este proceso no fue sencillo. Algunos sectores conservadores dentro de la Iglesia lamentaban la pérdida de influencia directa y criticaban la apertura hacia la secularización y la democracia. Por otro lado, muchos religiosos vieron una oportunidad de renovar su misión, involucrarse en cuestiones sociales, derechos humanos y promoción de la justicia, alejándose de la política partidaria. En los años 80, la Iglesia apoyó la transición democrática con una postura de acompañamiento más que de liderazgo directo. Monseñor Marcelo González Martín, entonces cardenal de Toledo, reflejaba esta nueva etapa. La Iglesia ya no es dueña del país, sino servidora de todos los ciudadanos, declaró en un encuentro público señalando la necesidad de un rol más moral y menos político. En pocas palabras, tras la muerte de Franco, la Iglesia Católica pasó de ser un pilar del poder autoritario a un actor que debía adaptarse a la pluralidad y a la modernidad. Su transformación fue profunda, perdió privilegios directos sobre el Estado y la educación, ganó autonomía moral y pastoral y comenzó a centrarse en su labor espiritual y social. ¿Qué opinas de esta relación simbiótica? ¿Crees que el franquismo y la Iglesia lograron alcanzar una verdadera armonía? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas bastante. Nos vemos en el próximo vídeo.